Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un episodio más de Radio Incomex, podcast que se realiza en colaboración con la Asociación Nacional Incomex y iExport. Mi nombre es Lorena Beltrán, soy directora de iExport y el día de hoy estamos de manteles largos. Nos acompaña una persona sumamente reconocida en la industria con quien hemos tenido la fortuna de colaborar durante muchos años ya y hoy nos honra con su presencia en este podcast. Estamos muy emocionados de recibir al doctor Eduardo Reyes, quien el día de hoy nos va a platicar un poquito de la inteligencia artificial incorporada a los procesos de cumplimiento aduanero. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Lore, oye, el honrado soy yo, soy feliz de estar aquí con ustedes. Cuando tú y Saúl, y Vicente me platicaron de esta iniciativa que no tiene mucho tiempo, a mí me emocionó. El poder llegar a todos los rincones con información buena o con información mala, de todas maneras ayuda a construir que la gente pueda hacer de su información un juicio de valor. Así que estoy muy entusiasmado con este proyecto. Felicito a iExport de esta iniciativa. Soy feliz de estar aquí contigo, Lore, aunque el tema que me pusiste está más o menos canijo. Yo te explico por qué. Sí, de acuerdo. No, al contrario, Eduardo, la verdad es que siempre hemos podido palpar su interés de comunicar y de expandir el conocimiento a más personas, así que es un placer poder converger en esta ocasión. Y pues bueno, Eduardo, como ya adelantaba en el título de este episodio, hemos estado escuchando muchísimo el tema de inteligencia artificial, ¿no? Cada vez hay más aplicaciones o desarrollos en donde las personas convencionales de manera, digamos, casera pueden tener acceso a lo que es inteligencia artificial, pero también es una realidad que se utiliza en procesos mucho más complejos, incluso procesos confidenciales que el sector promedio no conocemos, pero en temas de cumplimiento aduanero no sabemos en realidad qué tanto la autoridad pudiera estar implementando, utilizando esta tecnología, porque yéndonos un poquito hacia el antecedente, en realidad, al menos en México, la autoridad aduanera, pues, ¿desde cuándo ya tiene información electrónica de los contribuyentes, no? Sí hemos visto una tendencia a incrementar este nivel de recepción de datos de manera electrónica, de manera automática, pero pues el DataStig, por ejemplo, enfocados en la parte de comercio exterior, existe como hoy en día lo conocemos desde el 2014. Prácticamente ya 10 años. Antes de eso ya existía la glosa. Entonces, indicadores electrónicos ya están. ¿Cómo ve usted esta parte? ¿Qué es inteligencia artificial? Mira, no soy experto en el tema, pero nace en 1950. Este no es un tema nuevo, ¿no? Uh-huh. Y esta inteligencia artificial pues, ha ido evolucionando, ahí está, me estoy yendo hacia el futuro. Algunos analistas piensan que esta era que se llama inteligencia artificial va a tener su corolario en 2060. Yo espero no estar presente. Bueno, no he hecho cuentas. Pero bueno, no es un tema que me preocupe. Que 36 años. 36. No, entonces todavía quizá podría estar aquí. Bueno, no lo sé, pero dando cursos no. Bueno, este proceso 1950-2060, que tú y yo los vamos a poner entre comillas, porque es muy difícil medir, como tú mismo lo decías, que es básicamente el uso del procesamiento de datos. Uh-huh. Eso es lo que se llama inteligencia artificial. Procesamiento de datos a través de un computador. Entonces, todo es inteligencia artificial. Tu celular, el podcast electrónico, las aplicaciones, todo es inteligencia artificial, todo. Ahorita estamos en una época en donde dicen que se llama inteligencia artificial, pero digamos como subgrupo, no como género. El género es inteligencia artificial, procesamiento electrónico de datos a través de un computador, y aquí te podrás imaginar, yo no había nacido, tú menos, las computadoras de aquí, una calculadora Hewlett Packard de aquel entonces, pues era un cuarto de la NASA, ¿no? Lo que procesaba toda la información. Hoy lo hace tu celular junto con otras 50,000 millones de aplicaciones. Uh-huh. Pero ellos le llaman inteligencia artificial hoy al pensamiento propio de la máquina, que hay una diferencia. Una cosa es que tú le digas a la máquina, dame 2 por 2, y otra cosa es que le digas a la máquina, dame el resultado, y la máquina piensa
es 2 por 2. Digamos que esto le está llamando. Antes de continuar en esta pequeña época, que quién sabe cuánto va a durar porque nadie conoce nada, ¿qué se supone que llegue en el año 2060? Cuando la máquina piensa. Es decir, cuando la máquina logró emular lo que hacemos los seres humanos. Eso es lo que dice la Universidad de Stanford. Oye, un día no necesito a Lorena para que diga qué es lo que va a hacer. Entonces, este pensamiento en donde estamos ahorita no se llama pensamiento. Yo diría que más que pensamiento es un procesamiento más inteligente. Sigue siendo lo mismo desde el principio. Es un procesamiento, pero yo acotaría, Lore, no razonado. Si hubiera un razonamiento, pues entonces ya estamos en el año 2060. Razonamiento es que yo te digo buenos días y tú dices, ¿qué tienen de buenos, grandísimo animal? Si aquí es en la tarde o qué sé yo, ¿no? Sí. La máquina dice, buenos días, hay que contestar buenos días. Y mucha gente utiliza en el WhatsApp a inteligencia artificial para dar respuesta. Entonces, si yo en el WhatsApp te digo, Lore, buenos días, la máquina te contestaría lo lógico, buenos días. O buenos días, abogado, o buenos días, amigo, o buenos días, porque la máquina va aprendiendo. ¿Qué va a suceder de aquí al 2060? Que la máquina está aprendiendo y un día, dice Stanford, la máquina va a haber aprendido tanto de nosotros que va a haber podido emular al ser humano. Lo que tú dices es cierto. Oye, si ya teníamos una glosa y ya teníamos un data stage, entonces inteligencia artificial, tienes toda la razón. Lo que tenemos que ver es en qué época estamos y qué aplicación requiere para que la máquina siga aprendiendo de ti. Digamos que ese es el todo, claro, en forma muy sencilla. Si esto es así, tendríamos que ver cuál es el entorno y cuál es la tendencia para que tú decidas en dónde le vas a ir enseñando a la máquina para que te vaya emulando. Si esto es así, entonces el entorno es muy sencillo, hay más fiscalización. Y ahí está tu pregunta. Oye, Eduardo, si ya no estaba fiscalizando, ¿qué tanto se le puede meter a la inteligencia artificial? Bueno, yo diría, lo primero que yo hago un trade compliance. Y el trade compliance es cantidad de procedimientos que aseguran el cumplimiento de un algo, pero con ventanas que le llamamos KPIs. La pregunta es, ¿lo hago manual o lo hace la máquina? No sé si logro explicar. Entonces yo digo, pues que lo haga la máquina, porque la máquina, y aquí es el punto más importante, la máquina no te va a resolver problemas, la máquina te va a hacer más productiva. Según la estadística, el 40% de lo que tú haces manualmente es lo que le vamos a poder dejar a la máquina. Eso es lo que va a suceder. Pero bueno, déjame acabar con el entorno, no se quede en la fiscalización. Y ahorita yo regreso a ese tema de la productividad, si me lo permites. Hay más revisión de parte de la autoridad. Para eso yo sugiero, creo que tienes que ser resiliencia. Es decir, resiliencia es la capacidad de sacar tu herramienta para enfrentar un algo. Si esto es así y la autoridad te hace una revisión de un mes, porque ha habido ahí en Tijuana revisiones que toman un mes o hasta 2 meses. Es increíble. ¿Cuál es el plan B? El plan B son tus herramientas. Entonces, el que tú puedas usar inteligencia artificial para que veas en todo tu menú de herramientas tecnológicas o herramientas físicas o herramientas de centros de distribución, claro que te lo permite decir. ¿Quieres más inversión? Bueno, sí, claro, estamos en el mundo del nearshoring. Pero en el nearshoring, yo acoto, hay un lado oscuro. Y el lado oscuro es muy sencillo. Los chinos antes exportaban, digamos, mi termo completo. Los gringos le ponen un arancel especial al termo chino. Los chinos mandan partes, es decir, agarran el termo, lo desdoblan en partes, lo mandan a México. México lo ensambla y México lo exporta. Bueno, ese es lo que está pasando ahorita con yo le llamo el lado oscuro del nearshoring. Sí. ¿Qué sucede? ¿Sabes cómo lo descubrí? ¿Cómo descubrí que los chinos, para poder combatir la guerra de Trump, porque Trump fue el que puso esto, utilizaron a México como una plataforma? Le dije a la inteligencia artificial, dime cuál es la diferencia de la balanza comercial 2020 de China contra 2022 de China. Y la inteligencia artificial me dice, encuentro una diferencia, jefe. ¿Cuál es?
que antes exportaba producto terminado y ahora exporta parte. Y si esto es así, vengo a la planta mexicana y le digo, ¿qué estás exportando? Termos. ¿Y cuánto valor agregado tienes? Pues no mucho, porque valor agregado es cuánto le adicioné yo. Y te vas a dar cuenta que la inteligencia artificial me hizo un análisis sencillito donde dice las plantas nuevas que se están instalando en México tienen poco valor agregado porque hacen procesos de ensamble, pero a través de la robotización. Entonces, aquí nos encontramos dos cosas importantes. Es la inteligencia artificial la que extrae el dato, no lo razona, sino lo procesa. Eso es lo que yo estaba diciendo. ¿Lo estamos usando? No, porque el ser humano lo podía hacer. Tú lo que ves tienes razón. Si yo ya tenía la glosa o ya tenía el data stage, yo lo que hice es extraje los datos para poder llegar a una conclusión. Lo que hace la inteligencia artificial es te ayuda a ser más productiva al no gastar tiempo en lo que es 1 más 1 es igual a 2. Pero bueno, déjame acabar esta parte del entorno. Hay reformas legales, la reforma legal le da un criterio, Hacienda tiene sus criterios que tú no los alcanzas a entender. Bueno, no tú, yo. Es decir, no alcanzas a ver por qué un embarque de exportación se puede tomar 1 o 2 meses. O sea, ¿por qué? Tuvimos un caso ahí en Tijuana de un exportador de tequila y lo detuvieron. Y en esa detención estuvo 1 mes y medio parado ahí. ¿Qué estaban revisando? No lo puedo yo saber. Pero le pregunto a inteligencia artificial y me dice, de todo el análisis de la información que tengo, me doy cuenta que están deteniendo todo aquello que se va al laboratorio. Es decir, no lo que es físico. Y si se va al laboratorio, entonces la autoridad está haciendo este criterio. ¿Qué hizo? Me hizo un razonamiento de lo que estaba sucediendo y cuál era el perfil de la operación. Entonces yo le puedo pedir al data stage, a través de la inteligencia artificial, dame todos los embarques que tuvieron rojo. Sí. Puedes decir, Lore, pues yo lo puedo hacer. Yo no sé qué lo puede hacer. La máquina no está sustituyendo al hombre, al hombre a la mujer. Está complementando al hombre a la mujer. Entonces, puedo entender criterios, puedo entender el impacto económico de las guerras, de la de Rusia, Ucrania, Israel, Hamas, lo que está pasando en el canal de Panamá, que se redujo la cantidad de embarques. Aunque la información existe, tú no tienes tiempo para analizarla. Es cierto. O sea, yo no te puedo decir, oye, Eduardo Reyes, ¿cómo es el canal de Panamá? No tengo idea. No he revisado el reportaje. Pero sí le puedo yo pedir a la inteligencia artificial, dime qué está pasando. Me dijo, jefe, porque tú le dices a la máquina que te diga como quiera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Fíjate que de la revisión es que se cayeron 2.3% la cantidad de carga que pasaba del lado Atlántico al lado Pacífico. No me sabe decir por qué. Tendría que yo darle más información para que me haga un análisis. Quiere decir que para mí la conclusión es que la inteligencia es una alternativa ideal. No sé para qué, ahorita tú y yo lo descubrimos, o es una amenaza. Es decir, no lo usas y tu competencia va a tener una ventaja competitiva sobre ti. ¿Pero por qué, Lore? Porque va a procesar más rápido que tú. Y antes de avanzar el tema de tendencia, ¿en dónde deberíamos usarlo? En donde la inteligencia no lo alcanza a ver, porque acuérdate que la inteligencia solo procesa la información que tú le das, no razona. ¿En dónde debería de utilizar la inteligencia artificial? Yo creo, consciente de que hay una reducción del comercio global en pro de una regionalización, la inteligencia te puede decir en dónde hay oportunidades de negocio. Claro, hay un problema y la máquina no razona. Ahí te vas a dar cuenta que el tema no es nearshoring, sino es friendshoring. Es decir, Vietnam se come $9 de cada $10 de la inversión del nearshoring. Y Vietnam no está frontera con frontera. Y que puedes utilizar el e-commerce. ¿Dónde? En soluciones tecnológicas. Y aquí voy a empezar a contestar lo que me preguntabas. La inteligencia artificial, entonces, puedes utilizarlo para rastrear embarques, para trazabilidad de los embarques, para conocer tendencias, para identificar riesgos. ¿Cuántos barcos se han unido en el mundo? No, pues que 50,000. Oye, ¿hay algún perfil de ellos? Sí, todos traen petróleo. Por qué una estupidez. Tendencia. Por lo tanto, si en la tendencia me dice que se van a hundir 10 barcos al mes, ya saben de qué son. Sensores. Me regreso un segundo. Tú un día le decías, ya no traigan a Reyes. Mejor pide a la inteligencia artificial que nos explique qué demonios es la inteligencia artificial. Es decir, para mí, la inteligencia artificial
te ayuda a tomar decisiones. Sí. Es decir, a más alto el puesto, tomas decisiones con menos información. Si esto es así, mi jefe Vicente tiene menos información de la que la tiene mi directora, que es Lorena, y que tiene menos información de lo que puede tener un esclavo, que soy yo. ¿En dónde utilizo inteligencia artificial? Se llama toma de decisiones. Adicional a esto, te puedo decir que si yo fuera el agente que hace comercio exterior, debemos ver que viene un tema de identificar la huella de carbón, porque ¿cuánto contamina la creación de un Tesla? No, porque no contamina, no contamina el usarlo, pero el fabricarlo sí. Y el mundo se está volteando a exigirnos reportes de huella de carbón o el tema de la protección laboral. ¿En dónde o cómo se aplica? Que esa es la pregunta que me haces, ¿correcto? Sí, así es. En mi opinión, la inteligencia artificial, que ya sabemos que no razona, depende de lo que tú le preguntas, es lo que te va a contestar. Sí. El meollo del asunto es qué le pregunto. A más chafa tu pregunta, más chafa la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Entonces, no es si tengo el data stage, es qué le pregunto sobre el data stage. Eso es lo que se llama el prompt. Es la capacidad de preguntar lo correcto. Lo que yo le pido a esto es información. Y a partir de información, Lore, puedes crear un texto, una imagen, un audio o un video. Digamos que en la era donde estamos tú y yo de la inteligencia artificial, es que tú le puedes decir, oye, te voy a meter un libro, dame un resumen. Ok, te va a dar un resumen. Dame un resumen de lo más importante. Te va a dar un resumen de lo más importante, de lo que he aprendido de ti. El otro día agarré una ley, un pedazo de ley, y le dije, dime cuál es el impuesto sobre la renta que paga una IMEX, que está considerado con 70% de activos extranjeros, y me dijo, no paga renta en forma directa, sino a través de ese cargo. Pero lo tenía la ley. Nada más que me evitó leerla. Sí. Y le puedo decir, oye, dame por cierto una fotografía mía cuando esté dando una conferencia en un X lugar. O dame una fotografía que cuando esté dando una conferencia en San Luis Potosí. O dame una conferencia cuando esté en San Luis Potosí que esté de traje. O me genera imagen. Entonces no está creando el data stage, está utilizando el data stage. Por lo tanto, podemos entender este rollo. Me faltan 2 minutos, Lore, y pasamos a lo que tú quieras. Podemos entonces entender que lo que hace la inteligencia artificial en la época en la que hoy estamos se traduce en qué le puedo pedir. En comercio exterior construyo documentos. Por ejemplo, certificado de origen, bill of lading, el CFDI, reportes y pedimentos. Y aquí me voy a detener a contestar tu muy linda pregunta. Si el Estado, el SAT, ya tiene tanta información de mí, ¿qué tanto le puede meter a esto que tú y yo le vamos a llamar hoy un robot? ¿Qué tanto le puede pedir un robot? Mira, hay algo que tú no lo sabes, que yo tampoco que no debería de saberlo. El Estado tiene 18 bases de información tuyas. En una, ¿cuántas empresas constituiste? En otras, ¿cuántas declaraciones presentaste? En otro, ¿cuántos pedimentos hiciste? En otro, ¿cuántas transacciones hiciste? Pero no lo tiene integrado. ¿Por qué? Porque el RPC, tú no lo sabes, nace en 1961. En 61 hacen una base del RPC. En el año 2011 hacen una base de los notarios. En el año 2015 hacen una base de los CFDIs. En los años 2019 hacen una base de complementos. Es decir, ustedes que son expertos en tecnología saben que la tecnología 61 era el lenguaje diferente al del 11, al 15, shalala. Sí. Pero la inteligencia artificial te dice, extraen de las 18 bases de datos todo lo que tengas que ver con Lorena Beltrán. Poco a poco la máquina va a decir, voy aprendiendo, jefe, voy aprendiendo la tecnología del 61, voy aprendiendo la tecnología del 2011. ¿Qué está haciendo el SAT? Está desarrollando sus motores, robot o inteligencia artificial para que cada día el ser humano se meta menos a checar todo lo que tengan de Lorena Beltrán. Claro, eso se implementó para el año 2024. Los va a hacer más eficiente para que con menos gente que preguntaba, investigaba, compraba, revisaba, construía, notificaba, hoy puedan tener el mismo resultado. No me está sustituyendo, me está complementando. Esto quiere decir que en comercio exterior, al igual que el SAT, estamos administrando la información.
Ten siempre a la mano los documentos que amparen tus operaciones de comercio exterior con nuestro expediente electrónico, una plataforma en la nube en la cual puedes integrar tus archivos digitales y electrónicos y acceder a ellos desde cualquier equipo conectado a Internet. No esperes todo el mes para ver tu Data Stage. Este sistema está conectado a la base de datos del SAT, lo que te permite descargar diariamente la información que tiene la autoridad de tus pedimentos. Da el primer paso para simplificar tu trabajo y contáctanos en www.iexport.com. Te permite clasificar y validar. Ojo, el sistema no clasifica. Hay un sistema por ahí que dice que es inteligencia artificial para la clasificación. Lo que hace es procesa información. Sí. Es todo lo que hace. Hay clasificación, validación, que le permite entonces a la gente aduanal, a todos los actores logísticos y a todos los documentos, el poder confirmar o validar información. Uh-huh. Es decir, Eduardo Reyes siempre importa un termo. ¿Qué clasificación hizo? Mi vida, no es cierto, guapetón. El Henry Márquez, 90 los hiciste con la porción 1 y 10 con la porción 2. No entiendo por qué, te va a decir la máquina. Ese es tu problema. Sí. Y te permite estandarizar tus criterios y tus riesgos. Es decir, lo mismo sucede en la aduana, en las fracciones, en la descripción. Uh-huh. La inteligencia artificial, entonces, es un medio para que lo que tú antes hacías, usando tu tiempecito y tu plumita, hoy tienes un asistente que te ayuda. No sé si dejo claro el concepto. Sí, totalmente, Eduardo. Creo que ha logrado poner en palabras muy concretas la realidad de la inteligencia artificial, ¿no? Porque si bien es un hecho que no piensa, no va a tomar decisiones, como el último ejemplo que nos comparte de que si importaste 10 veces con una fracción y las últimas 2 con otra, pues no sé por qué, ya el razonamiento es el que va a decir, es que hubo una actualización de tarifa o es que te cambiaron de clasificador y tuvo un criterio distinto en base al porcentaje de aluminio que le integraste y por eso hubo un cambio, ¿no? Entonces, esta parte es la que en realidad pues no estamos en ese punto, ¿no? Si es en el 2030 o en el 2060, ya lo iremos descubriendo, pero creo que de alguna manera entonces es justo lo que está logrando la inteligencia artificial, que es básicamente un algoritmo, ¿no? De búsqueda, de procesamiento de datos, el poder mostrar los resultados de este análisis que en la gran mayoría de los casos las empresas no alcanzan a hacer porque están envueltos en la operación, porque que salga, que llegue, vaya y cumplir con lo que me pide la autoridad, que ya es mucho. Entonces, ¿a qué hora volteo, por ejemplo, a analizar mi data stage, a ver indicadores, a ver KPIs? Pues podemos empezar a dejarle esa tarea de análisis de datos para que simplemente podamos ver los resultados y de qué manera podemos, ¿sabes qué? Oye, esta fracción arancelaria, ¿no? La estoy importando demasiado, no es la que más importo, pero es la que más impuestos me causa. Entonces ya tengo el dato y entonces a lo mejor algo tan sencillo como exigirle el certificado de origen al proveedor me permite disminuir el arancel, pero llevo 5 años importándolo así porque no lo había visto, ¿no? Correcto. ¿Es tu asistente para procesar información? Sí. Y ejecutar algunas tareas. Uh-huh. Tú, Eduardo, en tu experiencia, ¿has notado que la autoridad emplee mayormente en los últimos años este tipo de procesamiento de datos? En nuestra experiencia, te comparto un poquito, sí hemos visto que las auditorías suelen ser un poco más agresivas en cierta medida o muy específicas, ¿no? Sobre estos pedimentos de importación virtual de tal periodo que traen aluminio, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando vemos este tipo de actas, decimos, obviamente vienen por algo en específico para esa empresa, ¿no? ¿Te ha tocado alguna experiencia en este sentido? Sí. Tenemos un cliente allá en Nogales que dice, dime por qué en 547 pedimentos le pusiste Xworks y no hay incrementables. Sí. Lo que yo no sé, Lore, es que si ese arrastramiento del lápiz lo hizo un ser humano o lo hizo la máquina. Sí, no sé si me logro explicar. Sí, no sabemos si realmente la autoridad lo está empleando, ¿no? Pero lo que yo estoy viendo es que cada día es más preciso y más rápido. Sí, también. Entonces seguramente está. El día 3 de febrero, las empresas OEA debieron de subir en su perfil la actualización de los ciberataques y todas esas jaladas. Sí. Hasta 2 días, o sea, hasta el 6 de marzo, ya suspendieron a la primera empresa que no presentó el reporte. Ok. 1 mes, 3 días.
Ujú. Eso no pasaba antes. Así que yo puedo asegurar, por lo que alcanzo a ver, que sí existe un mejor procesamiento electrónico de datos porque tiene cada día resultados más precisos de parte de la autoridad. Así que tu indicador de desempeño es qué tan rápido se mueve la autoridad y qué tan atinado es. Sí, No sé si me logro explicar. Seguro que claro. tiene un robot adentro. Seguro que lo tiene. Sí, sí, sí. Y también no sé qué tan, digamos, preocupante, pero siempre digo, mejor en vez de preocuparnos hay que ocuparse, ¿no? Si ya sabemos, hay que poner manos a la obra y entonces también como contribuyentes invertir, o sea, para poder realmente estar a la altura de las auditorías o revisiones que me puedan hacer. Creo yo que esta parte de procesamiento y análisis de datos a través de un robot puede también llegar a mandarle incluso requerimientos a las empresas sin una auditoría como tal, ¿me explico? Es decir, sabes que tú, Eduardo Reyes, me debes tanto y aquí está tu requerimiento porque en base a esta información ya ni siquiera tengo que ir a revisar o a pedir información, ¿no? Eso también es preocupante porque pues la empresa ya no va a tener en realidad mucho margen para contestar, que sus plazos y demás. No sé si podamos en algún momento tener ciertas tendencias a modificación de las reglas o no sé, digo, ya tal vez de la ley aduanera sería algo ya más mayor, pero sí creo que podemos caer pronto en esos casos en donde llegue simplemente el requerimiento, ¿no? Por ejemplo, anexo 30 que luego las empresas lo están cargando para cumplir, pero ¿cuántas no tienen saldos vencidísimos allá o sobredescargos que no tienen sentido? Pues la autoridad ahí está. Solo falta que lo volteen a ver porque ni siquiera es tan complicado revisar esos Claro. indicadores. Sí, yo creo que tú misma le diste respuesta a tu pregunta, ¿no? La Sí. autoridad cada día es más atinada y más rápida. Ujú. Y eso ya venía leyéndose desde el 2011, cuando se crea la auditoría electrónica. Sí. La auditoría electrónica le permite a la autoridad cuestionarte un campo del pedimento de un X espacio, evitando que te juzgue los demás campos, porque tú ya sabes que con ese juzgado ya no puedes volver a ser juzgada. Así. Entonces, antes la autoridad llegaba y decía, voy a auditarte, Lore, todo 2010, sí, por mí, por IVA, ISR, IGI. Hoy no. Hoy la auditoría es precisa. Entonces, sí habían hecho trabajos desde el 2007 para integrar la información, cuando nace el COBE, 2010 cuando nace la ventanilla única, 2011 cuando se incorpora el Código Fiscal, la auditoría electrónica, ya han estado evolucionando. Y eso desde hace 4 años, Nogales ya va a recibir una auditoría de un solo campo de 547 pedimentos únicamente por el tema de incrementables. Sí. Y es una cuestión de que se está acelerando el proceso, porque cada día aprendemos más cómo darle instrucción al robot, el prompt, por eso le doy yo tanta importancia, y considerando que no sustituye al hombre o a la mujer, sino complementa las tareas que habíamos dicho ahí para poder acelerar. Y cada día los motores son más inteligentes. Cada día los motores son más rápidos, aprendieron un poco más de nosotros. No sé si con eso el contexto. Me preocupo porque empieza a encontrarse el polvo abajo de la alfombra. Correcto. Es decir, yo hice nada más por cumplir, presenté el anexo 30, perdóname, cuando hice el anexo 30 con información real, que hubo unas reformas de 2 años al respecto, quiere decir que el anexo 30 debe de reflejar el anexo 24. No es un tema de mandar una simple reporte, sino es un tema que va a reflejar lo que el Estado no alcanza a ver, que es el anexo 24. Pero sí hay indicadores. Si tú importaste 100 kilos de aluminio y sacaste 10 botellas y el registro real dice cada botella tiene 1 kilo de aluminio, pues debes de tener el 90%. Si en el reporte dice que revisé más, mira tus cuernos porque la tarea es del análisis, ¿no? Así es, sí, totalmente. Y justo en esa parte ya hacia la recta final, Eduardo, en tu presentación mencionabas también esta parte de la posible amenaza, ¿no? Obviamente, digo, se podría interpretar como una amenaza esta cobertura que puede dar el procesamiento de datos de manera automática, pero en realidad sería fiscalización, ¿no? Y si el contribuyente está haciendo las cosas correctamente, no habría por qué haber una amenaza.
tú alcances a ver una amenaza como tal de la inteligencia artificial en cualquier rubro, digo, por pensar en voz alta, ¿no? En la sustitución de ciertos empleos, no sé, en alguna amenaza respecto a que se procesen erróneamente los datos y eso lleve a una toma incorrecta de decisiones o alguna otra cosa que se te ocurra. Está muy bola de llamada, así dije en el béisbol, ¿no? Aunque yo soy del americano, digamos que voy a hablar de lo que pasa allí en Tijuana, que creo que el béisbol les encanta, ¿no? Se llama bola de llamada. La bola de llamada es cómo reduzco la cantidad de ser humano para sustituirla por la inteligencia artificial. ¿Cuál es lo primero que se manda a la fregada? El ser humano que no razona, sino solo procesa. No sé si dejo claro el concepto. Sí. Si tú vas a San Diego, que estás allá vuelto en la esquina, si te subes a un Uber Tesla, el chofer puede voltearte a ver y platicar contigo y el carro se maneja solo. ¿A quién está mandando a la fregada? Al chofer. El chofer del camión, del tren, del avión no, porque el avión todavía tiene 10% de juicio humano. No es totalmente tecnología. Entonces, en donde el juicio humano se requiere menos, es en donde más la tecnología puede sustituir. Por lo tanto, el juicio humano es el que debemos de fortalecer. No solamente el conocimiento de la norma, sino tu capacidad de resiliencia, tu capacidad de análisis después del análisis, tu capacidad de resolver conflictos, tu capacidad de analizar la información. Sí, hay puestos que van a estar sustituidos. Si tú cuando me contratas, cosa que les agradezco todo, para que yo explique cuáles son las obligaciones de la industria automotriz, algo que tiene su nuevo programa que me encantó, y te repito lo que inteligencia artificial puede dar, perdóname, yo estoy muerto. Es mi capacidad de incorporar el juicio de valor a ese procesamiento más rápido del dato, lo que hace más fuerte la posibilidad de que tú me tengas que contratar a mí, no. Sí. Entonces, ¿hay un riesgo de la fuerza laboral? Sí, pero ha habido siempre. ¿Cierto? Cuando la máquina puede fundir el aluminio y antes lo hacía a mano, bueno, ya no había nacido, pero antes se hacía a mano. Antes en un horno y se metía el aluminio en la bolsita, no sé qué jalada. En ese momento, la mano de obra va desplazándose. Si esto me deja ponerlo en sencillo, estamos viviendo en una parte importante de la revolución industrial. Algunos dicen que estamos en la tercera, otros dicen que están en la quinta. Toda revolución industrial, toda, desde 1715, que fue la primera, ha sustituido a la mano del hombre. Cuando se inventa la máquina de vapor, el hombre deja de empujar el tren. Bueno, en sentido figurado. Cuando la tecnología puede transportar del punto A al punto B, pues los que somos mulos de cargar las cosas se van sustituyendo. Entonces, ¿qué se sustituye? Todos los trabajos manuales, todo lo que no requiere, ¿no? Entonces tú me dices, Eduardo Reyes, ahí está tu data stage, dime en cuántos embarques le compré a Pedro. Lo voy haciendo a mano. Hoy me dice Eduardo Reyes, estás despedido porque eso ya lo hace inteligencia artificial. Claro que hay amenaza, pero ha habido amenaza desde la primera revolución industrial, cuando se inventa la máquina de vapor y cuando se inventa el molino de agua, siempre, por supuesto. No sé si contesté. Sí, totalmente, Eduardo. Y creo que pues también ese es parte del reto ya hablando desde el punto de vista como fuerza laboral, ¿no? La parte del reto de cada individuo de aportarle valor a sus actividades y tener esa responsabilidad para resaltar su razonamiento, su juicio, su correcta toma de decisiones, sus relaciones laborales, comerciales y demás, ¿no? Que pues son filtros básicamente que pues van caminando de la mano con la tecnología. Correcto. Eduardo, no, está padre la época que estamos viviendo. Sí, está muy padre. Sí, y creo que además nos ha tocado en un corto tiempo relativamente, estoy hablando en periodo de 20, 25 años, pero nos ha tocado vivir un cambio sumamente radical desde nuestra infancia, sin celulares, sin computadoras, sin internet, y hoy en día estar contigo a través de una computadora grabando un podcast que se va a hacer streaming en diversas plataformas digitales, era como impensable siquiera, ¿no? Hace 20, 25 años. Pues sí, yo creo que nos está tocando una época muy padre en donde hemos podido palpar cómo ha dado un giro tan drástico la tecnología. Yo estoy 100% de acuerdo contigo, excepto es que era impensable. Sí. Y si me atrevo entonces a contradecir a mi jefa,
So riesgo de que me mandes a la fregada. So riesgo que nunca más me vuelvas a contratar. Es porque lo que necesitamos aquí es aprender a saber quién te da la inteligencia artificial época actual, imagen, texto, video y audio, basado, segundo, en el prompt, qué le estás pidiendo, entendiendo que a más chapa pregunta, más chapa respuesta, y entonces quiere decir que el culpable de una mala respuesta eres tú, el preguntador, y no, sabiendo que puede hacer unas tareas, hay que comparar si mando a mi secretaria y me sale más barato o me sale más caro. Porque si me sale más barato hacer inteligencia artificial, paga la cuota del ChatGPT 4.0 8564. Si me sale más barato que vaya mi secretaria que lo haga, no pagues la cuota. Es decir, es un tema de costo-beneficio, pero el cuarto elemento es ¿qué quieres que haga? Es decir, no seas reactivo a lo que yo explico, sino sé proactivo imaginándote qué puede hacer por ti. Y a lo mejor ahorita no lo puede hacer, pero a lo mejor cuando dicen ventanilla única 2010 no lo puede hacer, pero soñaron, porque por eso, perdóname, no tenemos amigo, por eso sí es pensable. Pero tú dices algo mágico, la operación nos gana, y por eso no pensamos. Pero bueno, perdóname la interrupción. No, bastante valiosa y una excelente manera para concluir, Eduardo. Muchísimas gracias por toda la presentación y todo. Digo, no me sorprende, no lo esperaba, así que muchas gracias por complementar de manera visual y enriquecer este episodio con tu presentación visual, además de toda la explicación que ya nos compartiste. Repito, es un placer para nosotros que puedas colaborar en este podcast por primera vez. Espero no sea la última. Y también invito a la audiencia a que puedan visitar tu página, que es gbu.com.mx. Sé que eres muy activo. No, espérame. En GBU, bueno, hay dos páginas. Ah, ok. gbu.org.mx. Ok, gbu.org. Y la otra es gbitredalo.com.mx. También por favor. Antes Twitter de LR97, que ahí veo que están los chistes y todo. No, es @ERDL7. Ok, mi dislexia tal vez lo pronunció mal. Perdona. No, hay que tratar de la vida. Lore, me encanta trabajar por ustedes, me encanta el impacto de ustedes, te lo digo de corazón. Gracias. No porque tengan una directora tan inteligente como tú o un dueño o presidente tan visionario, sino todo el equipo. Me encanta y no estoy dando huelevazos. Porque realmente veo que lo que ustedes están haciendo es ayudándonos a que cada día mejor tomemos decisiones y hagamos lo que el ser humano sabe hacer, aplicar juicio de valor. Así que los felicito, gracias. Gracias por este espacio, Eduardo, que no sea la última vez, por favor. Muy bien, gracias, Lore. Felicidades. Al contrario, gracias a usted, Eduardo, un placer. Y bueno, muchas gracias a toda la audiencia que nos acompañó en este programa. Los invitamos a seguirnos a través de las diversas plataformas. Ya saben que tienen un episodio nuevo cada semana y estaremos encantados también de recibir todas las sugerencias o comentarios que tengan para mejorar o proponer temas que sean de su interés. Nos encuentran como Incomex Nacional. Estamos en Spotify, Amazon Music, Google Podcast, YouTube como Radio Incomex. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.